pues buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida este domingo 3 de mayo del 2015. Para los que nos miran a través de internet, los que estamos aquí, bienvenidos hermanos. La Iglesia Bautista Betel les da la bienvenida y les ama. Vamos a iniciar nuestra escuela dominical. Se vuelve curioso, ¿no? Este saludo no era lo común, ¿verdad? Pero queremos llegar a más personas y lo hacemos a través de los medios digitales. Entonces, tenemos que adaptarnos y hacer este tipo de arreglos. El saludo es también para los que nos miran. Bien, pues pónganse de pie. Vamos a orar a nuestro Dios. Hermano Polo nos va a dirigir en esta oración. Le voy a pasar el micrófono. Oramos. Padre bendito, tú que estás en el cielo, Señor bendito, desciende en medio de nosotros, Padre, para que el conocimiento sea en medio de nosotros. Pido que uses a mi hermano Saúl esta tarde, Padre bendito, para que tu palabra haga el trabajo para lo que fue creada. Añada bendición a tu palabra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Y hemos estado iniciando, aunque ya es la tercera clase, hablando acerca de la esperanza. Esta palabra trae consigo un paquete como una inyección de ánimo. La esperanza, ten esperanza. Si no hay esperanza, parece que nuestros esfuerzos disminuyen. Cualquiera que sea el asunto sobre el que se esté tratando. Y hay una frase muy común, dicen la esperanza muere al último. Pero tristemente podemos reconocer que hay gente que vive sin esperanza. Que no conocen el concepto de saber que existe algo mejor que lo que están viviendo. El aspecto de que las posibilidades de ver realizados sus sueños se esfumen o se disipen del futuro de sus vidas. Entonces, queremos aprender. Debemos dar entrada a la esperanza en nuestras vidas. El concepto de esperanza no como algo que basamos en nuestras propias fuerzas, sino una esperanza más tangible, una esperanza más real, de tal manera que podamos nosotros descansar de verdad en esa esperanza. Pero, ¿cómo se vuelve realidad en nosotros esa esperanza? ¿Cómo es posible que esta palabra tome forma de tal manera que cree cimientos en los cuales yo pueda estar firmemente parado ante las circunstancias que la vida me confronta? Entonces, el día de hoy la sesión número 3 se titula La esperanza personificada. Ya hablamos de que debemos de dar lugar a la esperanza, de la esperanza hallada, de cómo a lo mejor nuestro estilo de vida consideramos que ya es algo como un destino, como una línea sobre la que tenemos que ir caminando y no salirnos de ella, como que no existiera la posibilidad de modificar el futuro que voy planeando o lo que va delante de mí. La realidad es que Dios, siendo Dios, no nos ata, no nos sujeta. Él nos da libertad de escoger lo que queremos hacer con nuestra vida, pero siempre nos ofrece la opción de volver a Él, de regresar. Fuimos de Él cuando no conocíamos lo bueno y lo malo, pero dejamos de ser de Él en el momento en que el pecado entró a nuestras vidas. Y entonces necesitamos de sujetarnos de la esperanza que tenemos en Dios. Pero para eso necesitamos aprender qué esperanza tenemos en Dios. Ya vimos sobre un leproso que Jesús sanó. Y esta era la esperanza que él encontró como la posibilidad única para sanar de la lepra. Cuando todo en su momento ya no resultó para su salud, en Jesús se encontró otra vez la posibilidad de integrarse a la sociedad. La lepra los relegaba. Y tal vez, como la lepra en la vida de nosotros, el pecado hace lo mismo. Y aunque no lo sentimos, no nos relega a la sociedad, aunque a veces sí nos señalan, pero a veces nuestra propia conciencia nos aísla. Empezamos a dejar de ser comunicativos. Ya no hablamos con los que nos rodean, porque nos sentimos
en evidencia, y entonces para evitar ser ventilados en nuestros pecados y en lo que ocultamos, mejor cerramos la boca a veces. Y a veces hasta nos cuesta trabajo cruzar las miradas, porque sentimos que en la mirada revelamos nuestro interior. Y nos vamos aislando, como el leproso que se mantenía en una colonia donde solo leprosos había. Y entonces me siento a gusto entre pecadores, porque no hago los pecadotes de ellos, pero al fin pecado. Dios quiere volvernos la esperanza de una vida plena. La esperanza personificada es el título de ahora. Y vamos a buscar en nuestras Biblias en Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 15. Y vamos a irnos en varios versículos ya escogidos por cuestión del tiempo, pero sería bueno que le dieran una estudiada a este pasaje ya muy conocido acerca del hijo pródigo. Lucas 15, ya lo tienen, ¿verdad? Vamos a irnos sobre los versículos del 11 al 32, pero vamos a escoger unos cuantos. Mientras quiero comentarles, Jesús estuvo hablando acerca de 3 parábolas muy parecidas. La de la oveja perdida, la de una moneda perdida y la del hijo pródigo. Tal vez una oveja perdida pueda no significar tanto en un rebaño. Tal vez una moneda pudiera ser la solución para algún asunto económico, y más si la moneda era de mucho valor. Pero la pérdida de un hijo, hermanos, puede ser el punto que desmorone a cualquier padre, en cualquier hogar. La pérdida de un ser querido, pero llamado hijo, que te arrancan de tu ser lo más querido. Pero todavía, para hacerlo más doloroso el asunto, la parábola del hijo pródigo viene acompañada del concepto de que el hijo deseó arrancarse de la paternidad. Lucas capítulo 15. Resulta que los fariseos y los escribas seguían a Jesús para criticarlo. Y el concepto de una oveja perdida, tal vez para ellos escucharlo sería: bueno, pues ahí hay más ovejas en el rebaño. El asunto de la moneda perdida, bueno, pues pudiera reponerse, pero tardaríamos tiempo en allanar la pérdida. Mas sin embargo, los fariseos y los escribas buscaban criticar a Jesús por la manera en que él enseñaba una nueva manera de acercarse a Dios. Y esto a ellos los tenía inquietos. ¿Cómo es posible que los publicanos, los que se encargaban de los impuestos, estuvieran acercándose a Jesús? ¿Cómo es posible que los pecadores se acercaran a Jesús? Y todavía peor, decían los fariseos, Él los invita, Él les habla. Esto era lo que más los inquietaba. Los cobradores de impuestos, como ya sabemos, ellos eran puestos por el imperio para cobrar la imposición del imperio sobre el pueblo dominado. Pero eran tomados dentro de ellos mismos, de su misma sangre. Se puede decir traidores, vendepatrias. No se les quería. El mismo pueblo no los veía bien, porque ellos oprimían al pueblo para obtener aún ganancias personales. El caso es que decían los fariseos: y mira con qué tranquilidad anda entre ellos. Jesús no les señalaba su pecado, pero sí su necesidad de Dios por causa de su pecado. Y eso a los fariseos les costaba trabajo entenderlo. Y podían decir: bueno, la pérdida de una oveja, ¿qué tanto puede significar? Mas sin embargo, encontrarla, ¡qué gozo! La pérdida de una moneda, bueno, una pérdida económica. Y encontrarla, pues qué gozo. Pero empieza a platicarles Jesús del hijo pródigo. Ya tienen su Biblia, Lucas 15, y vamos a los versículos del 11, versículos 11 y 12. Pero antes de esto, hermanos,
de todas las figuras paternas que pueden ustedes conocer en todo lo que hemos vivido, ¿cuál considera que puede ser la figura paterna ideal? Vamos, vemos programas de televisión, vemos series televisivas con cosas de familia. ¿Qué pudiera ser el padre ideal? En el cine ha sido todo un ícono. Yo creo que no. En el cine ha sido todo un ícono la figura paterna de aquellos que se peleaban, el padre y el hijo, y sin saberlo era el padre y el hijo allá en la guerra de las galaxias. Y resulta que el hijo estaba peleando contra el padre. ¿Cuál es la paternidad que nos revela la sociedad en que vivimos? Decía el hermano de Homero, una caricatura, un padre descuidado, desobligado, con poca inteligencia. ¿Cuál es la imagen paterna que nos revela la sociedad hoy en día, hermanos? No mucha. No mucha, dice el hermano Polo. Hermana Gelo, nada de nuestra paternidad. ¿Cuál es? No sé si notan que existe la intención deliberada de desvirtuar la imagen paterna. En un programa, en una película, en una caricatura, la figura paterna es el que hace los errores, el que la riega, el que... Todos esos problemas que la sociedad manda. El borracho, que se va de la casa, que siempre está en contra de los jóvenes. Hermanos, la manera en que nosotros conocemos a Dios siempre va acompañada en gran parte y revela gran parte de nuestra relación paterna con nuestro Padre terrenal. Suena raro, pero es la realidad. ¿Por qué? Porque se nos presenta, aún no conociendo a Dios, se nos presenta a un ser supremo, creador del universo, y se nos dice, Él quiere ser tu Padre celestial. Y la palabra Padre automáticamente jala de nuestros recuerdos información sobre aquellos recuerdos de yo en casa solamente vi. Y recuerdas aquella imagen de papá con aquellas experiencias. Con aquellas experiencias. Sí, con aquellas experiencias. Y la imagen materna, ¿qué podemos pensar de la imagen materna? Véngase, mi niño viejo feo le pegó. Ya está sobando al chamaco. Oh, mi mami. Y la sociedad ha aprendido a mi mamá nadie la toca, pero al tal por padre de mi papá hasta yo le doy. Y la sociedad se ha ido desfigurando de la imagen paterna. Y entonces les presentas a Dios como el Padre Celestial. No quieren saber nada de papá. No quieren saber nada de papá. Y entonces nos cuesta, o le cuesta trabajo al que tiene esa imagen paterna desvirtuada, le cuesta mucho trabajo entender a Dios obrando en su vida. No lo ubica, no lo entiende y no lo puede asimilar, porque tarde que temprano viene a su memoria el reflejo vívido de la imagen paterna terrenal. Lucas 15, 11 y 12. Voy a necesitar que lo lea. ¿Aquí lo tienen ya? Muy bien. Sí se refleja ahí también, ¿verdad? En la imagen de la cámara. Bien, entonces vamos a pedir a la hermana Nancy que ella sea nuestra vocera oficial el día de hoy. Lucas 15, versículos 11 y 12. Le voy a pasar el micrófono, así que la necesito un poquito cerquita. No, es que necesitamos que se escuche. Dios los bendiga, hermanos. La palabra de Dios dice así. También dijo un hombre, tenía
También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. Hasta ahí. Bien, hermanos, aquí empieza la parábola. Jesús empieza a platicar una experiencia que para el Medio Oriente y la cultura de aquella sociedad, de lo conocido en aquel entonces, era un cuadro imposible. Que un hijo le dijera a papá, dame la parte que me corresponde. Vamos a imaginar el cuadro, hermanos. Era como decir, no tengo la paciencia para esperar a que te mueras, para tener lo que me toca. Estoy considerando que tu tutela sobre mí no tiene sentido y no la necesito. Me estorba para mis intereses personales. Así que necesito emanciparme, necesito liberarme de tu autoridad. Dame la herencia que me corresponde. Era humillar a la familia de la cual él se estaba desligando. Era dejar en entredicho ante la sociedad la poca capacidad del padre para gobernar su hogar. Era dejar por los suelos toda la persona de ese hombre llamado papá. Todo eso sucedía en el instante en que este hijo estaba diciendo esto. Este es el cuadro que se estaba revelando en esto. El de un hijo destruyendo una familia. La historia, la parábola nos suena muy común, pero si la analizamos en fondo, es tremenda. Es tremendo lo que significa y lo que dice. Lo curioso es que no estamos lejos de vivirlo en nuestra sociedad hoy en día. El joven que desea apresurar el tiempo y poderle dar con el dedo vuelta al reloj para que lleguen los 18 años de edad y liberarse y decir, pero deja que tenga 18 y me voy a ir de la casa. Y nosotros para atrás. Y nosotros queremos darle para atrás, ¿verdad? Ya los que ya pasamos después de ciertos años. Pero no detenemos el tiempo. Pero el joven sueña con liberarse, con emanciparse, con desligarse de todos esos hilos que le frenan para sus intereses personales. A lo mejor es mi historia. A lo mejor ese soy yo cuando tenía esa edad. Deseoso de abrir los ojos al mundo, del cual no era su tiempo todavía. Sí los vamos abriendo, pero todo tiene su tiempo bajo del cielo. El detalle es que este joven le dijo, ya dame lo que me toca. No dándose cuenta de hasta dónde estaba arruinando a esa familia, a ese papá. Pero lo más impresionante de esto, hermanos, es que termina el versículo 12 diciendo que y les repartió los bienes. Sí, les repartió, dice ahí. O sea que dijo, bueno, vamos a aprovechar que ya estoy dándole a uno, voy a darle a otro también lo que le toca. La historia, la parábola quiere presentarnos un cuadro en el que entendamos el concepto de la vida real, es como lo explica Jesús por medio de parábolas, de tal manera que entendamos el concepto. El detalle es que el Padre no paró en frenarle de sus intereses, no porque no lo quisiera. El Padre ama al Hijo y tan le ama que dijo, bueno, este es tu deseo, vamos a hacerlo. Aunque con él esté llevando a la ruina aún mi propia imagen ante la sociedad. Pero el amor del Padre era dejarle tomar los hilos de su vida en sus manos al Hijo. Y entonces dice ahí que les repartió los bienes. Y pasamos a los versículos 13 al 21. Lucas 15, seguimos en Lucas 15. Hermana Nancy, por favor.
No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Bien, hermanos, ¿por qué muchas veces elegimos nuestro propio camino que el de Dios? ¿Por qué, hermanos? Por más cómodo. Por más cómodo, dice el hermano Polo. A ver. Pensamos que nosotros sabemos lo que es mejor para nosotros. ¿Qué más? ¿Por qué? Porque no queremos un compromiso con Dios. Vamos al cuadro más común. ¿Por qué elegimos nuestro propio camino que lo que papá nos está diciendo, terrenal, nuestro padre terrenal? ¿Por qué? ¿Por qué es más fácil? Porque el papá no sabe lo que yo quiero y es mi vida. El papá no sabe lo que yo quiero. Nos ponen reglas y no queremos. Porque nos pone reglas que no queremos. Nos queremos someternos. Y ya es mi vida y yo voy. Porque es mi vida. Y no te metas en mi vida, dice. ¿Por qué más? ¿Por qué es más fácil? Para ser libre, ya según Según el hijo, siente que es para ser libre. porque él ya vivió su vida, ahora me toca vivirla yo. Porque él ya vivió su vida y ahora me toca vivir la mía. Hermanos, quiero aclararles con todo esto que están diciendo, que el que da su opinión, en lo personal, yo dando la clase, no le atribuyo al que da su opinión que es su pensamiento, sino que más bien está siendo la voz de los que guardan silencio. Así que pueden decir con toda libertad lo que nuestro hermano Eduardo a veces nos hace resolver cosas, y es la voz de muchos que guardan silencio. ¿Por qué? A ver. Ahora está calladito. A mí no me dice. Porque a mí no me dicen, también dice el hijo, yo sé, tú no sabes. A ver, ¿por qué es más fácil? ¿Por qué es más fácil, hermano? Porque tampoco queremos estar bajo el mando o las reglas de No nos gusta estar bajo autoridad, bajo el mando, las reglas de papá. Casi la mayoría de las veces queremos demostrar que ya somos capaces de salir adelante. La mayoría de las veces queremos demostrarles que tenemos la capacidad ya de tomar las riendas de nuestra vida, Que somos maduros. que somos maduros. ¿Se fijan cuántas Y en cosas? especial si el hijo es varón. Y más si todavía el hijo es varón, Los dos quieren ser machos alfas. quieren gobernar y mandar. ¿Qué más, hermano? Todo esto en realidad es lo que la sociedad vive. La imagen paterna, el papá terrenal, de carne y hueso, queriendo hacer del hijo un ser de provecho, pero el hijo resistiéndose porque califica, juzga y critica las formas, los medios de cómo papá está ejerciendo su autoridad. Y por ahí dijeron algo que me llamó la atención, porque el hijo quiere, ¿cómo lo dijeron? Porque el hijo quiere tomar en sus manos la rienda de su vida. Porque el hijo considera que papá no sabe lo que el hijo quiere.
Y a lo mejor hay historias repetidas de hijos que al final de su carrera dicen: papá, aquí está el título de lo que tú querías, de aquí en adelante voy a hacer lo que yo quería. Y ahí tienes tu título, cuélgalo en la pared. Tú querías un doctor, ahí está el título. Y yo me voy a hacer lo que yo quiera. A vender tacos. Y muchos son los que dicen: yo no quería esto, pero por darle gusto a papá. Y en este cuadro, la parábola del hijo pródigo, este papá como que dijo: bueno, a lo mejor el hijo considera que yo no sé lo que él quiere. Tenga lo que me está pidiendo. Tenga lo que me está pidiendo para que haga lo que quiera. El amor del padre que solamente descansaba en el concepto de su paternidad, considerando, le cuidé, estuvo en mis brazos, le mecí, le abrigué, le di de comer. ¿Qué más? ¿Por ahí decía? Yo creo que a veces sí, dependiendo, a veces sí no está bien obedecer al padre, porque a veces los papás son muy, ¿cómo decir?, bruscos, o sus pensamientos morales no están bien. Pueden ser bruscos en su intención de querer, hazle así. Eso hablar con el brusco. Porque yo supe de casos que el papá decía: venga, amigo, no lo vamos a hacer hombre ahorita, venga, te vamos a... Y lo llevaban a abrirle los ojos al mundo de pecado. Pero no era esa la realidad. Lo curioso es, hermanos, que todos necesitamos de ser orientados por Dios. La paternidad es algo que se ejerce con tanta facilidad, pero nadie te enseña cómo ser padre. Se llega a ser papá de una manera tan fácil. Los hijos no son casualidad. En el pensamiento de Dios está todo ser que está vivo, todo ser que nace. En el pensamiento de Dios ya estaba, y en el vientre de su madre fueron formados y tejidos por Dios. Los que son casualidad son los papás. Pero papá y mamá necesitan de aprender, de educarse por Dios. Y mientras esta imagen de papá y mamá terrenal es desvirtuada, y más la de papá, nuestra imagen de nuestro Padre Celestial no se completa. No se mira completa porque nos faltó. Pero esto tiene solución, hermanos. No podemos regresar a nuestra infancia para resolver esos errores de papá. Mas, sin embargo, tiene solución. Vamos a ver qué sucedió. Resulta que el padre les reparte a los hijos. Y entonces este hijo, después de un tiempo, ya estaba ahí con su herencia. Y dice la palabra de Dios que después de un tiempo él se aleja y se va a una provincia por allá, lejana. Él ya tenía sus ojos puestos en un lugar. Yo quiero ir ya póngale, quiero ir a Las Vegas, quiero ir a San Francisco, quiero ir a Los Ángeles, quiero ir a la gran ciudad. ¿Mande? Me voy al norte. Me voy al norte. Esa historia no la hemos oído. Pero el caso es que el hijo hace su voluntad. Pero tarde que temprano se da cuenta, porque hubo una hambruna en el lugar donde él estaba, dice ahí. La parábola nos empieza a poner el cuadro en una situación de decisión para el hijo. Se le empieza a terminar su solvencia económica, su hacienda y lo que él tenía se empezó a acabar. Y entonces fue necesario voltear los ojos a la vida productiva de la sociedad y decir: pues tengo que hacer algo, tengo que trabajar. Eso nos revela que el hijo no tenía intenciones de trabajar, sino solamente vivir de sus rentas. Pero ¿qué cantidad hay de dinero que te aguante para vivir? No hay dinero que alcance, es un barril sin fondo. El caso es que el hijo empieza a buscar, y entre alguien de ahí encuentra a un criador de cerdos. Y Jesús está explicando esta parábola a oídos de los fariseos y de los escribas.
mencionar la palabra cerdo, ser un animal que no existía ni siquiera en los rebaños o entre el corral y las cosas que tenían de animalitos los judíos. No existía este animal por inmundo. Y si no se lo comían, ¿por qué lo criaban? El detalle es que aquí dice que este era de otra provincia. El hombre este era de otra provincia, al que el hijo pródigo le pide trabajo. Entonces, él va con este hombre, llega al fondo de la vergüenza de su identidad. Jesús estaba diciéndoles a los escribas y a los fariseos, este llegó al fondo. No nomás aborrecemos a los cerdos, sino que todavía hasta de lo que era sustentar a los cerdos, él se iba a mantener. O sea, de criar cerdos, voy a ganar dinero para vivir. Pero, ¿cuál fue su sorpresa? Que su capacidad intelectual no alcanzaba más que para estar ahí limpiándoles el cochinero a los cerdos. De tal manera que empezó a hacérsele apetecible. Imagínense, hermanos. Le empezó a hacer sabor en la boca ver lo que les echaban de comida a los animales. Pues al menos con esto lleno mi vientre. ¿Hasta dónde vino a caer? Y este es el retrato vivo de el que no desea la paternidad, la tutela de Dios. El que dice, tú no sabes lo que yo quiero. El que le dice a Dios, ¿tú qué sabes? Tú y tu santidad me alejan de mis intereses personales. Aburrido. Acá está la fiesta. Acá está lo que yo quiero. Y las condiciones bajo las que tú quieres que esté delante de ti no satisfacen mis intereses personales. Adentro de mí hay un fuego que arde buscando satisfacción. Pero sé muy bien que no es lo que te agrada a ti, pero me gusta, lo quiero. Y nos resistimos hasta el punto en que perdemos lo más preciado de nuestra vida. El padre al hijo lo que tenía para darle era su herencia, y la herencia era el resultado del sudor de su frente, del producto de su trabajo. Y el hijo, despreciando lo que el padre estaba poniendo en sus manos, lo despilfarró. ¿Qué despilfarro yo? ¿Qué tengo delante de mí que es bendición de Dios, que lo tomo a poco, considerando que yo con mis fuerzas puedo obtener un placer o una satisfacción mayor que en el presente lo que tengo? ¿Qué tienes en el presente el día de hoy? A ver, mírate a ti mismo. ¿Tienes hijos? Hay personas que no pueden tener hijos. ¿Tienes una relación de esposo o de esposa? Hay personas que no pueden ser gentes sociales. 15 días y una relación se acabó. 1 año y una relación se acabó. 2 años. ¿Quieres llegar a viejo y darte cuenta que llegas hoy? Porque en tu presente desprecias lo que tienes delante de ti porque no lo consideras bendición de Dios. Porque tu Padre Celestial pone delante de ti algo que no llena tus intereses personales. Y entonces llegó al fondo. Llegó no nada más a la humillación de lo más bajo en el empleo social. No tengo nada en contra de los que crían cerdos, pero a él le tocó en la escala llegar al punto de estar ahí entre los cerditos. Tanto así que se le hacía delicioso en su paladar lo que los cerdos comían. Y es los cerdos de verdad están penetrantes olor, porque yo recuerdo cuando mis compañeras empezaron a estudiar veterinaria, que 2 o 3 días después venían a es exagerado el olor a puerco. El orín del cerdo es muy fuerte. Y por mucho que lo bañen y lo limpien, es sucio. Pero lo curioso es que él ahí estaba viviendo entre ellos, entre los cerdos. Y entonces, ahí entre ya tocando fondo, le empezó una chispa, así como que se le prendió el foquito aquí arriba.
Y entonces, sí, dice ahí el pasaje que empezó a pensar, ay, ¿cuántos de los trabajadores de mi padre están mejor que yo aquí? Ya sé, voy a ir con mi padre y voy a hablar con él. Voy a decirle que la regué, que lo que hice no estuvo bien. El hijo no encontró barreras en contra de lo que quería hacer de parte de papá, porque hasta le dio lo que le correspondía, aún por encima de esto ser destructivo para su familia. El caso es que el hijo dice aquí en Lucas 15, de los versículos 13 al 21, que ya leímos, que dijo él, ya no soy digno de ser llamado su hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Esto le iba a decir. Me lo imagino a él ensayando y practicando. No le voy a decir, ¿cómo le voy a decir? Sí. Enfrente de un espejo, a ver, se lo digo así serio, se lo digo, ¿cómo le digo? Me dijeron que estás sacando trabajadores. Por ahí me dijeron que hay un letrero que solicitas empleados. Pudieran ser, pero a ver, no, es que sí la regué, ¿no? ¿Cómo le hago? ¿Me lo voy a parar enfrente? ¿Qué tal que me agarre azotes? El caso es que dice que se levantó y vino a su padre. Y esta parábola Jesús la explica, y allí estaban los fariseos y los escribas escuchando. La realidad es que en la sociedad de esos días, el hijo que regresaba a papá, ¿ya regresaste? ¿Contento? ¿Ya te divertiste? ¿Sabes qué? Te me paras aquí en la puerta de la ciudad, que todos te miren. La vergüenza de tus actos la vas a sufrir. Y era puesto en un lugar público el tiempo que el papá decidía. Y eso era lo que mejor le iba, porque de acuerdo al derecho romano y de acuerdo a la imposición de la cultura del Imperio Romano en los pueblos a los que imponían, les gustaba la idea. La autoridad de papá llega al límite de que tengo el derecho hasta de quitarte la vida. Mas sin embargo, le iba bien al hijo cuando le decía, papá, te me paras en este lugar tú, que miren todos. Ya regresó, mira, aquí está ya otra vez. Que vean tu vergüenza y la humillación que nos hiciste pasar. Pero lo curioso es que para sorpresa de los fariseos y los escribas, y digo fariseos y escribas bajo esa autoridad de exigir que se cumpla la ley. No, que se haga conforme a la ley. Entonces empiezan a escuchar. Resulta que el muchacho se levanta y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Podemos pensar inclusive en que papá todos los días volteaba hacia donde lo vio ir, pensando en que un día regresara. Porque dice ahí que de lejos lo miró. Quiere decir que sus ojos miraban a lo lejos, esperando ver la silueta de aquel que se parecía a su hijo. Y Dios está así, con los brazos abiertos, esperando, con misericordia. No con un látigo y con una tabla diciendo, todo esto hiciste. Con todo y que Dios es Dios y nuestro Padre Celestial, no te echa en cara tus pecados. Lo curioso es que cuando tú y yo llegamos a los pies de Cristo, solitos nosotros somos encarados con nuestro verdadero yo y decimos, ya estuvo bueno de estar comiendo de las algarrobas de los cerdos. ¿Hasta cuándo? Cuando allá, cerca de mi Padre Celestial, otros están disfrutando de bendiciones. Y entonces somos movidos a misericordia por la misericordia de Dios, con nosotros mismos. No nos sentimos a veces dignos de que ni Dios nos mire. Pero para la sorpresa de este muchacho, el padre corre hacia el muchacho y lo abraza y lo besa. Y yo creo que esas frases tan ensayadas que traía el muchacho, ¿qué decía? Yo creo que
Sí. todo. Si todo lo había dicho ya el papá, todo lo había dicho ya él. Mas sin embargo, aún después de ese instante de no sé cuántos minutos del padre estarlo abrazando y decir, por fin regresaste. Y le dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. El padre no le echó en cara absolutamente nada. No podemos venir a los pies de Cristo haciendo como que nada pasa. No podemos venir a nuestro Padre Celestial considerando que todo sigue igual, que no hay problema, que está bien como estás viviendo, síguele. No. Pero Dios, que es Dios Todopoderoso, no te va a echar en cara. Él espera que tú solo resuelvas en tu corazón qué te está estorbando para volver a Dios. Todo el ensayo de lo que el hijo estaba planeando quedó desmoronado. Las barreras que existían con la posibilidad de manipular la conversación para invitarlo, para motivarlo a misericordia, ten misericordia de mí, de todo lo que hice, fueron derrumbadas. Porque fue el primero en correr hacia él, el Padre. Y todavía para más sorpresas, hermanos, Lucas 15, versículos 22 al 24. ¿Qué nos dice? Hermana Nancy. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino... Esa es otra historia. Hasta ahí. Resulta que no nada más quedó en el abrazo, sino que el padre le restituyó como hijo. Porque aún el proyecto del hijo era ir y vivir como uno de los jornaleros, ni siquiera volver a la posición de heredero junto con su hermano de las cosas del Padre. ¿Qué nos revela este pasaje, hermanos, acerca de Dios, nuestro Padre Celestial? Lo curioso es que mientras yo aquí en vida tenga juicio con respecto a la imagen de mi Padre terrenal, la imagen de mi Padre Celestial está desvirtuada, hermano. Tienes que reconocerlo. Tienes que decir, hasta aquí, porque a tu Padre terrenal en nada le afecta lo que estés pensando acerca de Él. Es a ti al que te estorba. Necesitas perdonarle. Necesitas decirle que le das gracias a Dios porque tuviste un Padre. ¿Cómo? Sí. ¿Imperfecto? Sí, imperfecto. Pero un hijo no tiene que tomar juicio de papá o de mamá, porque el que lo hace no lo nota, pero está afectada su relación con Dios. Y afectada mi relación con Dios, se ve afectada mi relación con los demás, de tal manera que no percibo con qué facilidad me incomodo, con qué facilidad me molesto con los demás, con qué facilidad cuando no se hace lo que yo quiero, ya no estoy a gusto, con qué facilidad cuando alguien no se deja manejar por mí, ya no me cae bien. Con qué facilidad, y podemos seguirle. Y todo porque mi imagen paterna está desfigurada por mi juicio que yo tengo. Si papá ya no vive, dile a alguien, quiero que sepas que quiero pedirle perdón a mi padre. Y que le perdono por la manera en que me educó, por el ejemplo que me dio. Pero si lo tienes en vida, díselo, que lo sepa, que sepa que le amas y que le perdonas. Y que todo lo que en su imperfección paterna no se dio, mi Padre Celestial lo está completando en mí. Tienes que hacerlo. Porque entonces vas a sanar
tu relación con tu Padre Celestial. No lo notas, pero te afecta. Y Dios está dispuesto a devolverte la posición del estado con que fuimos formados cuando nacimos. En pecado somos formados, pero en el vientre de nuestra madre, ahí no aprendemos lo bueno y lo malo. Ahí está la semilla. Ahí está la semilla. Esa es la comunicación del pecado que viene desde Adán. Que en su momento cada quien, esa semillita, uno de pronto a los 3 años de edad, otros a los 10, otros a los 5, y cada quien va abriendo los ojos a lo bueno y lo malo. Pero Dios está dispuesto y dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y ponedle un anillo en su mano, signo de ser parte de la familia, símbolo de tú eres de mi apellido, tú eres de mi sangre. Y luego calzadle sus pies y traed el becerro gordo y matadlo, porque vamos a hacer fiesta, porque este hijo que tenía perdido por fin ha vuelto. Dios quiere restituirte. Y a lo mejor mi Padre terrenal, lejos para que haga eso. El día de ayer nos dio testimonio un hombre de este tamaño, moreno, que mientras no tenía a Cristo en su corazón, su meta era encontrarse con el esposo de su mamá, su papá, pero él así lo ubicaba y mataba. Mas sin embargo vino Cristo a su corazón y su corazón fue cambiando, pero ahí adentro, a pesar de que su relación para con los demás ya era otra, todavía estaba esa semilla de oro. Y la esposa le dijo: vente, tengo ya mucho tiempo orando por esto. Y lo llevó a la casa donde vivía. Y apenas iban llegando a la casa y él empezó a explicar, dijo: mira, por esa ventana saqué a mi mamá, porque mi papá la estaba acabando a golpes. Y tuve que hacer frente a mi papá, un chamaco. Dice. ¿Qué amor quieres que le tenga a ese hombre? Y el hombre de este tamaño, llegan a la puerta y tocan, y sale un hombre de este tamaño. Y voltea y lo mira, así, hacia arriba. Le dice: fulano, le dice por su nombre, sé que las cosas no funcionaron bien entre tu mamá y yo, pero yo siempre te quise como un hijo. ¿Qué, hijo? ¿Todavía me dices hijo? Pero ya quebrantado por lo que Cristo había hecho en su corazón desde tiempo atrás. Bueno, abrazo. Y lo perdonó. Si no resuelves ese asunto, que es un lastre en tu vida, de tu manera en que miras a tu papá, tu manera en que es una realidad, tu Padre de carne y hueso en tu corazón, va a ser difícil que entiendas lo que Dios quiere hacer en tu vida. Y le podrás creer que tienes vida eterna y que Cristo murió en la cruz por ti, pero hay secciones de tu vida que están incompletas porque no has resuelto. Si a Dios no lo podemos ver y al que vemos, nuestro Padre terrenal, no le resolvemos estos asuntos, hermanos, estamos engañándonos a nosotros mismos. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Dios quiere devolverte esa imagen de hijo. Y aunque no somos judíos, la sangre de Cristo nos redime. ¿Cuál creen que es nuestro texto? Más a todos los que recibieron. Sí, hermano. ¿Cuál es nuestro texto? Gracias, hermano Eduardo. A ver. Juan 1. Juan 1:12. Y dice: Más a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de
Hermanos, tenemos todos los privilegios de ser hijos de Dios. Dios les bendiga, hermanos.